Vamos a continuar con nuestro estudio de Deuteronomio. Nosotros duramos 2 semanas estudiando lo que se trata del matrimonio, el divorcio y lo que Dios, lo que Dios ha decretado al respecto. Pero hay un versículo en particular que yo no lo quería dejar aislado. Y aunque el tema de hoy es qué opina Dios de los préstamos, qué opina Dios de las deudas, ese es el tema de esta noche, vamos a tratar este versículo solamente. Y el versículo dice así, que es el verso 5. A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Yo sé que el término que nosotros conocemos es el término luna de miel para un matrimonio reciente. Entonces, esta palabra viene como del siglo del 1500 y algo por los países nórdicos. Cuando estaba la luna llena, la gente se casaba cuando estaba la luna llena y ellos usaban lo que era una bebida hecha de licor de miel y se pasaban 30 días tomando licor de miel en la luna llena y por eso se llama luna de miel. De ahí es que viene el nombre, pero realmente el fondo de todo esto es el disfrute con la mujer con la que se casa. Y vemos que no fueron ellos que lo inventaron, sino que fue Dios que decretó que cuando un hombre se case con una mujer, tiene que pasar un año completo dedicado a su esposa, dedicado a atenderla a ella. Y hay muchos motivos de por qué. Por ejemplo, vemos aquí que en Lucas 14, 20, cuando el Señor Jesucristo habla de la parábola del banquete, aparece esta persona excusándose y la excusa que puso fue esta, de que él se había casado y que por eso no podía ir, porque había una exoneración, aunque esto es un motivo bastante absurdo para lo que Cristo estaba proponiendo, porque si tú lo que estás en el banquete y te están invitando a un banquete, no digas que no. Pero vemos cómo este hombre en la parábola utilizó justamente esta licencia que Dios le da de estar solo con su mujer para hacerla feliz en ese tiempo. Entonces, dice Eclesiastés capítulo 9, verso 9, vive feliz junto a la mujer que amas. Oye, como Salomón habla de lo que es la vida. Todos los insignificantes días de vida que Dios te ha dado debajo del sol, la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. O sea, que la mujer que tiene el hombre es un regalo que Dios le da. Y muchas veces el hombre cree que es un mérito que tiene, o porque se ve bien, o porque tiene músculo, o porque tiene esto, porque tiene lo otro. Pero realmente la Biblia dice que la mujer, la esposa, dice, bienaventurado el que hay esposa. La esposa que usted tiene, el varón que está aquí, fue un regalo que Dios le dio. Liliana me está recordando. Déjenme decirle, como yo decía la semana pasada, para nosotros realmente tener un matrimonio donde no necesitemos terapia, donde no haya problemas matrimoniales, donde no haya guerra dentro del matrimonio, si cada quien conoce el rol para el cual Dios lo creó, no va a haber problemas en el matrimonio. Porque es que cuando el hombre sabe que la mujer que tiene es un regalo de parte de Dios, entenderá que es una prenda preciosa que tiene que cuidarla, que es afortunado. Cuando un niño nace en Israel, lo primero que se hace cuando ese niño nace es orar para la esposa, que Dios tenga que proveerle, o la esposa, que Dios le provea una esposa a este hombre. Por ejemplo, en los tiempos de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, él ordenó que aquellos de sus soldados que eran casados en ese año, que pasaran el invierno con sus esposas mientras que el ejército estaba en los cuarteles en el invierno. O sea, que en el siglo IV antes de Jesucristo se estaba practicando esto y Alejandro Magno no sabía absolutamente nada de lo que Dios en su Biblia había dejado escrito. Y ya él había determinado que un hombre recién casado tenía que irse a pasar el invierno con la esposa. Juan Calvino al respecto dice, la
inmunidad aquí dada, esto es haciendo el comentario de este versículo, tiene por objeto el despertar de ese amor mutuo que puede preservar la fidelidad conyugal del esposo y la esposa, porque no hay peligro. Si un esposo se aparta de su esposa inmediatamente después del matrimonio, la novia, antes de que ella se haya acostumbrado completamente a él, debería ser demasiado propensa a enamorarse de otra persona, que hay un peligro. Un peligro similar afecta al esposo, porque en la guerra y en otras expediciones ocurren muchas cosas que tientan a los hombres a pecar. Dios, por lo tanto, tendría el amor del esposo y la esposa fomentados por su asociación durante todo un año para que así se establezca la confianza mutua entre ellos y luego puedan tener cuidado continuamente de toda incontinencia. Tiene que dedicarse el hombre. E incluso en los Estados Unidos de América también se practicaba eso. Ya ese valor se perdió, pero aquí también se practicaba esto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, 3, 5, que el esposo debe satisfacer a las necesidades sexuales de la esposa. El esposo no puede tener a su esposo inconforme en la área sexual. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le debe dar la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le debe dar autoridad sobre su cuerpo a la esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse de más lleno a la oración. Después deberán volver a juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarlo por falta de control propio. Aquí nosotros estamos hablando de que como son un solo cuerpo, es para que ustedes vean. A mí la Biblia es maravillosa porque la Biblia habla de todo. Yo le decía a Rosa ahorita que la Biblia tiene clases de etiqueta y protocolo de cómo usted se debe de sentar en una mesa. La Biblia educa a un hombre cómo tiene que ser con su esposa, educa a una mujer cómo tiene que ser con su esposo y así sucesivamente. Y todos estos consejos son para que no fracasen en el matrimonio. Esto es muy serio para Dios. Escuchen bien, esto es, dice Salomón, que sí sabía de mujeres. Bebe el agua de tu propio peso, de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Por qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Aquí él está hablando del semen. Él está hablando cómo tú te vas a derramar tu semen, que es el manantial de vida que tú tienes con cualquiera. Deben reservarlo solo para los dos. Jamás lo compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Eso es un consejo que un padre le está dando a un hijo. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? La Biblia habla de todo. Y le dice al hombre lo que tiene que hacer y le dice a la mujer lo que tiene que hacer. Y sobre todo, el hombre, la Biblia está hablando con el hombre. Y cuando yo miraba decía, wow, qué pocos hombres hay aquí. Para que sepan cómo Dios les ordena que tienen una responsabilidad con la esposa que Él les regala. Yo lo mando, pastor, a los hombres. Muy bien, a los que no vinieron. Porque esto es serio para Dios, es serio. Y pudiéramos hacer una conferencia nada más de esto, pero yo como no quise dejar aislado este versículo, vamos a hablar ya a partir del versículo 6 y a tratar el tema que es el que nos trae esta noche, que es el tema de los préstamos. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Aquí yo les traje lo que es un molino, porque yo sé que nosotros, aquí hay muchas sillas, Oscar, mira. Nosotros no estamos acostumbrados a ver lo que es el molino del que la Biblia habla, que consta de estas dos partes. Un molino sin una sola parte no sería eficiente para el trabajo
de triturar los granos. Y usualmente los granos se trituraban todos los días para la preparación de los alimentos. Porque como se vivía en una comunidad muy pobre, la gente no tenía cosas almacenadas para tener todos los días una comida, sino que en el momento que ellos conseguían el grano para convertirlo en pan o el trigo, ellos tenían que moler diariamente cada vez que iban a cocinar. ¿Cómo se sabe, pastora? ¿Iba alguien agarrando el palo? Se pone, por ejemplo, se pone un burro, se pone un buey, se pone un asno, que es lo mismo que el burro para nosotros, y se pone el grano aquí abajo. Entonces el asno comienza a ir caminando y va moliendo. Él no está haciendo fuerza, lo que básicamente él está es, una fuerza que no lo vaya a destruir, pero sí hace fuerza. El grano que va abajo se va moliendo mientras el asno va dando vueltas para lograr como un triturador, Entonces, aquí Dios está hablando de dar garantías, pero habían cosas que no se podían dar en garantías, como por ejemplo esto, que era un artículo de trabajo. La piedra de molino de la que Cristo habla, nadie podía aceptarla como garantía de pago, y es posible que algún prestamista sin escrúpulo pretendiera llevarse una de las piedras con la que se molía el trigo, y aquellas dos piedras eran un elemento indispensable en el hogar para moler el grano de cada día. Ven que no era algo que ellos tenían almacenado, sino que era a medida que conseguían un poquito de harina, un poquito de trigo, un poquito de cebada, tenían que someterlo con este era el instrumento de cocina de la casa. Si no tenían eso, no podían cocinar. Aquellas dos piedras eran un elemento indispensable en el hogar para moler el grano cada día, y sin ellas la familia estaría en apuros. Una mujer endeudada no podía elaborar los alimentos básicos para sus hijos, porque este era un elemento esencial para la vida diaria. El versículo 10 y 13 dice: si tú le prestas a tu vecino, no entres en su casa para tomar el objeto que tiene que darte como garantía. Tú debes esperar afuera hasta que él entre y te lo traiga. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche. Devuélvesela a su dueño antes de que caiga el sol, para que no pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. Aquí hay unos elementos que la familia de la antigüedad usaba que nosotros no usamos, y por eso no relacionamos una cosa con otra y entendemos como que no tiene sentido. Pero más adelante vamos a tener una muestra de qué se está refiriendo Dios a través de Moisés. Dice, por ejemplo, aquí, Deuteronomio 22, 19, 20: no cobres interés por los préstamos que tú le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar interés a los extranjeros, pero no le cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Bueno, número uno, cuando se habla de no cobrar intereses, nosotros nos vamos a encontrar con otros versículos donde se dice que se cobra interés. Lo que pasa es que la condición de este personaje, esta persona de la que Dios está hablando, son personas que piden prestado porque tienen una necesidad extrema. Y por eso se trata la clase de qué opina Dios de los préstamos, y qué opina Dios del uso que nosotros le damos al dinero, y qué opina Dios de los intereses. Cuando se habla de extranjero aquí, no funciona. Cuando se habla de extranjero, la palabra traducida es comerciante. Y cuando se habla de israelita, es una persona que tiene una condición económica precaria. Pudiéramos decir que no tenían con qué comer. Y este otro se le puede cobrar interés porque es para hacer negocio. Quise traer esta imagen para que nosotros veamos lo que es el manto, lo que dice aquí que no se puede coger en garantía, y que si se cogía en garantía había que devolverlo en la noche.
¿Por qué? Si tu vecino es pobre y te da un abrigo como garantía o te da un manto como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche. Esto es una manera de la Biblia de mostrarnos a nosotros que es una persona sumamente pobre, porque usualmente se tenían dos mantas, una persona más o menos con una condición económica regular, pero una persona pobre tenía una sola vestimenta, y constaba de este tipo de ropa que nosotros estamos viendo aquí. Esa vestimenta en las noches ellos se la quitaban y esa era la colcha con la que ellos dormían. Ellos se acostaban básicamente en suelos y en el suelo eso era su cama. Y por eso Dios, en consideración a su pobreza, decía, en la noche tú se lo devuelves. Yo me imagino que en la noche se lo devolvía y en la mañana tenía que dárselo de nuevo al deudor y en la noche se la devolvía y hasta que él no podía pagar iban a estar en eso para poder cumplir este mandamiento que Dios tenía. Pero detrás de todo esto lo que se encierra es la compasión que Dios dice que se debe tener por este tipo de pobre. Hay una pobreza que nosotros vamos a hablar de ella un poquito más adelante, que no es esta pobreza. Y cuando en la iglesia, por ejemplo, se habla, esto es un impío, porque la Biblia dice que no se debe pagar intereses. Definitivamente eso es errado, están equivocados el que dice ese tipo de comentarios, porque la Biblia sí aprueba los intereses. Lo que Dios no aprobaba era el interés a esta gente que no tenía absolutamente nada y que era para comer que ellos estaban pidiendo. Un reproche que Dios hace a través del profeta Amós es referente a este mandamiento. Por ejemplo, en Amós Dios habla de la triste realidad que vivía esa nación incapaz de obedecer estos preceptos divinos que Dios le había dado. Y dice en Amós, en el capítulo 12, en el verso 8, que en sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con el dinero de las multas injustas. Estamos hablando de un hombre, una familia que no tiene absolutamente nada. Y lo único que esa familia tiene es la mujer, el hombre y un hijo, pongan que sea una familia de 3, y tiene los 3 mantos. Y ellos tienen que dar sus mantos en garantía por la deuda que tienen con una persona que le ha resuelto un problema para comer, porque los problemas de ellos era por eso. Y Dios está hablando de que este mandamiento que Él dio no se ha cumplido porque esta gente está usando la ropa que ellos tenían que darle a ellos y la están exhibiendo las garantías. Por ejemplo, aquí está Mildred, Gardo y Nani, que son una familia de 3. Y yo puedo estar con Lina y William, que nosotros somos otra familia. Y yo le quito los mantos, que son los mantos por un dinero que ellos me deben a mí. Y lo que yo hago con esos mantos es que yo le doy uno a Lina, yo le doy uno a William, y yo salgo con uno, y ellos están desprotegidos. Y yo teniendo mantos, para yo poder exhibir un manto diferente, estoy quitándole a ellos el privilegio de poder dormir caliente para yo sacar provecho de lo que ellos tienen. Entonces, aquí cuando Amós está diciendo de las multas injustas, es el interés que le están cobrando a esta gente pobre que no merecen que se lo cobren. A veces nosotros leemos el libro de Amós y no estamos entendiendo bien cuál es el trasfondo, qué es lo que está pasando, de por qué el profeta se levanta reprochándole a todo el pueblo la desobediencia que están teniendo con Dios. Cosas tan sencillas como esta, que dejaban a la gente sin lo que era su colcha para dormir, para ellos hacer alarde de ello. En Éxodo 22, del 25 al 27, nosotros vemos que Dios dice: si tú prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, oiga bien, ahí es más específico, que esté pasando una necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás a la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no le devuelves a tu prójimo, este prójimo clamará a mí, yo oiré, porque yo soy misericordioso. Y hay otra parte de las escrituras que dice, eso ya se convierte en pecado si tú haces una cosa como esa. Ahora,
Yo no he llegado a mi tiempo para descubrir, el tiempo de nosotros, para descubrir qué es una deuda y por qué no se debe cobrar interés. Aquí nosotros estamos viendo cómo los versículos nos dicen, si tú le prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que tenga una necesidad, pero no una necesidad de comprarse un celular nuevo, no una necesidad de irse de vacaciones, no una necesidad de comprarse un vestido nuevo, no una necesidad de comprar una televisión de 75 pulgadas si existen, no una necesidad de tú celebrar un cumpleaños y tú quieres botar la casa por la ventana, no una necesidad de tú querer hacer una fiesta para impresionar a todo el mundo y que se esté pidiendo, no, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de personas que no tienen qué comer y que no tienen qué producir, cómo producir. Dios te está hablando de necesidad solamente de poder sostenerse, no de lo que nosotros llamamos necesidad. Aquí hay varias citas bíblicas. Por ejemplo, en Job 22:6 dice, tú debes, un ejemplo, debes haber prestado dinero. Cuando a Job se le está acusando de que él está mal porque pecó contra Dios. Esos son los amigos que le están diciendo a Job esto. Ellos tenían tan claro lo que era este mandamiento y todavía no se había escrito la ley mosaica. Y le dicen los amigos a Job, por ejemplo, debes haber prestado, para que te esté yendo tan mal, dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía y lo dejaste desnudo. Ahí se alinea el mandamiento y el reproche que le están haciendo los amigos de Job. En Amós 2:6 dice, les recuerda que ellos están bajo, ellos habían caído. Y dice en el versículo 2:6 que los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. ¿Qué hacían ellos? Cuando les debían y no le pagaban los intereses que ellos querían, los adquirían como esclavos y los vendían para recuperar su dinero. Y Dios censuraba eso totalmente. Este versículo es tremendo. ¿Tú sabes lo que es? Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Ese era el valor que los que tenían dinero le daban a una persona. Ahora, ¿por qué Dios los protege tanto? ¿Por qué? A diferencia de la realidad moderna, que ahí vamos a entrar en lo que nosotros estamos viviendo, la gente recurría a los préstamos solo cuando estaba en situaciones económicas muy difíciles. Por lo general, su situación económica apenas le permitía devolver el dinero y muchas veces tenían que hacerse esclavos de sus deudores por 7 años para que sus deudas fueran perdonadas a los 7 años, solamente para que le dieran comida. Yo quiero que nosotros nos metamos claro en la cabeza qué tipo de pobreza era el que esta gente tenía. Esta gente no pedía prestado para comprar un par de zapatos. Esta gente no pedía prestado para comprarse una manta nueva. Esta gente no pedía prestado para poder tener un mueble nuevo en la casa. Esta gente no pedía prestado para tener... estoy hablando de cosas insignificantes, innecesarias dentro de la casa. Esta gente lo único que pedía era para poder comer. Era tal la situación de pobreza del que pedía prestado que a menudo ni la deuda podían pagar. Ahora, lo que está detrás de todo esto es la intención de los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimentos o cualquier otra cosa. Puedes cobrar interés a los extranjeros, pero no le cobrarás a los israelitas. Este verso ya nosotros lo leímos. ¿Y por qué la ley? ¿Por qué Dios pone esta ley? Porque en la antigüedad se cobraba desde el 17 hasta el 50% de interés de los préstamos. Y Dios quería cubrir a su pueblo. ¿Pero cómo Dios cubre al pueblo? Una pregunta que nosotros no deberíamos de hacer. ¿Cómo Dios es misericordioso con el pobre? ¿Cómo Dios opera siendo misericordioso con el necesitado? Usando a su pueblo. Y si nosotros tenemos un corazón duro para ayudar al necesitado, ¿quién lo va a hacer?
Dios puede hacer el oro, puede hacer la plata y ponértelo en enfrente así. Muchos billetes te lo puede poner adelante. Pero realmente estas leyes son para que nosotros la pongamos en práctica con nuestros semejantes. Porque el pobre tiene que existir para poder bendecir al que tiene. Porque algo extraordinario aquí es que cuando usted le da al pobre, no es el pobre el que se bendice es usted. Y nosotros creemos que le estamos haciendo un favor al que no tiene. Y realmente lo que Dios nos está dando es, porque Él dice bendición. Entonces, hay un versículo que lo leímos atrás, que dice, cuando Él tenga necesidad y clame a mí, tú teniendo con qué, mira, eso se te convertirá en pecado. No permitas que un pobre clame al cielo y tú te quedes con los brazos cruzados usando los medios que Dios te ha dado para tú gastarlo en tu deleite y tú ponerte de la vista gorda con el pobre. ¿Cómo nosotros aplicamos esta ley al día de hoy? Vamos a aterrizar en el año 2022 en lo que nosotros estamos viviendo. La Biblia consta de 66 libros. Y en esos 66 libros hay 1188 capítulos en total, 3187 versículos y hay 2350 versículos específicamente que hablan del dinero. La Biblia habla más de dinero que del cielo y del infierno juntos. Más. Tenemos que ver la importancia que la Biblia le da al dinero porque Dios nos conoce. Habla más del cielo y del infierno juntos, la Biblia habla más que de estos dos temas juntos en las Escrituras. Entonces, nosotros no debemos de hacer caso omiso, sino que tenemos que tener el oído atento para ver por qué para Dios era tan importante hablar de este tema. ¿Prohíbe Dios pedir prestado? En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios ha hecho, de hecho, permite el préstamo en la ley dada a los israelitas. Por ejemplo, en Éxodo dice que cuando tú prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Logrero, la palabra logrero es no seas usurero, no tenga ventaja porque te están pidiendo prestado. No le impondrás usura. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas, nosotros vemos que Jesús fomentó el préstamo y dijo, ama pues a vuestros enemigos, haz el bien y presta. Ahora, Cristo dice presta, no esperando de ello nada. Pero Cristo no está hablando de alguien que viene donde ti a pedirte un préstamo para ir a una fiesta o para comprarse ropa nueva. Cristo está hablando de gente que tiene necesidad, que no tiene que comer, que tiene un trabajo y que ya no tiene el trabajo, que tiene una condición en su casa, que sabemos que no es por vago. El Señor dice, mira, está enfermo, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, ese enfermo que venga donde ti y te pide dinero para comprar medicinas, dime, ¿qué reacción tú vas a tener? Si te lo pide prestado y realmente tú estás haciendo un sacrificio, aunque te diga que te va a pagar intereses, no puedes coger intereses. A este tipo de personaje es el que la Biblia dice que no se le puede cobrar interés. No obstante, aunque nosotros podemos pedir prestado sin pecar, también podemos pecar pidiendo prestado. Pedir prestado puede ser el acto exterior de un corazón que es impaciente, codicioso, incrédulo, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice el apóstol Pablo. Y más si no paga. Eso viene porque la Biblia especifica que el impío pide prestado y no paga, dice Salomón. Ejemplo, nosotros podemos razonar infielmente que Dios ha fallado en proveer para nosotros nuestras necesidades. Así que nosotros sentimos que por nuestro bien nosotros debemos de pedir prestado y suplir nuestras deficiencias, suplir nuestras necesidades. Y hay muchas personas que yo la he escuchado quejándose de Dios por el poco ingreso que tienen para subsistir. Y han llamado a Dios no generoso y no misericordioso porque
no pueden suplir sus necesidades. Los préstamos siempre se discuten en la Biblia como un principio negativo en lugar de positivo, pedir prestado. Yo estoy hablando de los préstamos que nosotros cogemos ahora. De hecho, parece ser una conciencia de desobediencia a los estatutos de economía y principios financieros de Dios. Ahora, ¿por qué pedimos prestado? ¿Alguien me pudiera más o menos decir por qué? Ajá. Iba a hacer una pregunta sobre eso, porque a mí me ha pasado gente que trabaja, pero no administra bien su dinero. Para allá vamos. Y pide prestado. Para allá vamos. Porque ¿O no le presto o no le presto? Mucha gente pide para cumplir caprichos, para cumplir cosas que desean en el momento. Usan la tarjeta de crédito para un viaje, lo que sea, Ok. y se endeudan de esa manera. Pero no estamos hablando de compras grandes como casa, carro, eso no todo el mundo tiene para comprar una casa, $300,000. O sea, no estamos hablando de préstamos así, ¿verdad que no? no estamos hablando de esa casa, porque no estamos hablando de ese caso, Porque el caso pero sí tiene va a que ser ver, de- pero tiene que ver también. Si tú tienes, ahorita yo voy a traer una gráfica de cuánto dinero se puede gastar para cada cosa. Porque una de las situaciones que básicamente se vive es que la gente trabaja sin presupuesto. La gente no tiene presupuesto. No, pero donde le digo es que uno tiene que pedir préstamos de miles de dólares. Claro que sí, está muy bien. Por ejemplo, a mí me gustaría una casa de $1 millón, pero yo no la puedo pagar. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo que ver cómo está mi finanza. Yo tengo que ver para qué yo califico y yo compro algo que yo pueda calificar para que yo la pague y yo no estar ahogada y mucho menos estar con una deuda que no me permita ni siquiera cumplir con los compromisos que yo tengo con Dios, que debería ser lo primero, por estar como un esclavo trabajando para poder mantener una deuda que yo por mi propia convicción, por mi propio deseo, lo adquirí para yo vivir ahogada en deudas. Eso deprime, eso quita la paz, eso te malhumora, eso te hace maltratar hasta tu propia familia, eso enferma cuando tú entras en este tipo de decisiones. Entonces, Camilo decía, la pregunta es ¿por qué la gente pide prestado? Eso está bueno, la de Camilo, que usan el dinero, llenan la Y tarjeta. Liana dice que se pide prestado porque uno está inconforme. Sí, la mayoría de ahora de la persona pedimos prestado por inconformidad. Se da el caso de que algunas pedimos prestado porque no pueden subsistir. Por ejemplo, como mi mamá, que lo que ganaba no le daba, pedía prestado el año entero para darnos que comer y al final del año con los impuestos pagar. Ahí había una necesidad. Pero en este país la mayoría de la gente que pedimos prestado, yo no estoy pidiendo prestado, lo que estoy generalizando, es que somos conformes. Yo te pudiera decir que sí, que tú estás cogiendo prestado. Sí, sí, pero digo yo. Mira, cada vez que tú coges tu tarjeta que se llama crédito y hace así, Y le meten un contrato. 20 pesos le estás cogiendo prestado al banco. Inconformidad. Ahora, cuando tú coges Ay, tu la debit, escondida. ahora cuando tú coges tu debit card, ahí sí te duele a ti pasarla, porque tú ves inmediatamente que te está bajando el balance que tú tienes en el banco. Lo que pasa es que nosotros etiquetamos lo que es préstamo. Si hay una tarjeta que dice crédito, 30 centavos que usted coge, usted está cogiendo sus 30 centavos prestados. El asunto aquí es usted ver para qué lo está cogiendo prestado. Y si lo puede pagar. Lorenzo está preguntando que entonces eso está mal. O sea, tener tarjeta de crédito es mal. No, tener tarjeta de crédito no es malo. Malo es el uso que tú le das. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una de las respuestas de por qué nosotros pedimos prestado, porque no vivimos en base a lo que recibimos. Eso se llama mayordomía. Pedimos prestado porque necesitamos llenar un estándar que tenemos en nuestras mentes sin estar capacitados para llenar ese estándar. Y ese es el gran problema que tenemos. Nosotros no controlamos nuestros deseos y no vivimos contentos con lo que Dios nos provee. Queremos un poquito extra. Por ejemplo, una pregunta que usted se pudiera hacer, aquí que hay tanta gente joven, ¿para qué usted quiere ser rico? Es una pregunta excelente. Precisamente, eso es pecaminoso. Esa respuesta es pecaminosa. ¿Por qué?
Porque si realmente tú dijeras, yo quisiera ser rica, pero una respuesta genuina, para yo comenzar a ver todas las necesidades que Dios pone en mi camino y yo cubrirlas. Precisamente. Pastora, la mayordomía requiere cuando es un matrimonio entre los dos. Un ejemplo, o entre el varón específicamente. En el caso mío de Freddy, voy a usarlo como ejemplo, él es el que hace la cuenta, yo no estoy involucrada con nada de esa hora. Yo sí Por eso que Freddy está rico. No, yo le pregunto a él, como él es el que sabe todo lo que entra y lo que sale, yo le pregunto a él si cuando voy a hacer una compra grande, o una compra, hay dinero para yo usarla. Si él me da lo que yo lo hago, si no me da lo que yo no lo hago, así de que impulsivamente, yo he aprendido eso. Sí. Antes podía Mira, nosotros duramos 2 semanas hablando de lo que es el matrimonio. Hablamos de pacto, hablamos de pacto de compañía, hablamos de una sola carne, hablamos de una sola mente, de una sola visión. En un hogar no pueden haber 2 cuentas. No pueden haber 2 bolsillos, no pueden haber 2 decisiones. Mucha gente pide prestada porque tiene su autoestima baja. ¿De qué manera? Necesita ponerse la Louis Vuitton que se pone la otra amiga. Necesita comprarse el carro de marca. Necesita ir al salón de belleza. Bueno, eso es sencillo aquí. Necesita ponerse la ropa de... Necesita ponerse la ropa de tal diseñador. Necesita enseñar que los zapatos son de tal marca. Y si yo tengo una amiga que tiene ese estilo de vida, definitivamente yo no me quiero ver la sencilla, yo quiero. Y mi estima tiene que ver con que necesito llenar todos esos requisitos para yo sentirme aceptada en el medio donde yo me envuelvo. Entonces por eso necesito invertir en ese tipo de cosas, porque eso a mí me da estima. Eso es otro de los motivos, sí, Harry. Entonces, en pocas palabras, pastora, el motivo de que pedimos prestado es porque nos creamos necesidades. Sí, nos creamos necesidades, claro que sí. Otro motivo por el cual nosotros no pedimos prestado es porque no tenemos dominio propio. ¿Cuándo no tenemos dominio propio? Vamos a una tienda. Ay, bajaron esto de precio. Y mira esto otro. Igual, pero mira, para fulano, para perencejo, para sultaneo. Y coge el raque completo y un tarjetazo. Y llega a la casa y pone y comienza. Wow, mira qué lindo. Y mira, y esto costaba 150 pesos y lo conseguí por 10 pesos. Entre 10, 200 dólares te hizo la cuenta. El bill del agua llegó y cogiste los 200 pesos. Y usted sabe que cuando uno hace eso, lo primero que hace es tirar la bolsa en cualquier sitio para hacer la próxima necesidad que tiene que hacer dentro de la casa. Entonces, la falta de dominio propio, que es pecado, porque es parte de los frutos de la carne, es deleite. Deleite es algo que te seduce, algo que tú no puedes resistirte cuando tú vas a una tienda. Usted tiene ese problema, no vaya a tiendas. No caiga en la boca del lobo, no caiga en tentación. Porque el gran problema es eso, que buscamos tentación. Hay mucho ocio. Se van a la tienda de window shopping, que voy mentira, si encuentras algo lo gastas y compras. Algo que no lo necesitas y baja el presupuesto, porque no trabajan con presupuesto. Nada más tienen que ir con hambre cuando vayan a hacer la compra. Se pide prestado, tengo que terminar y me quedan 7 minutos. Se pide prestado porque también se implementa lo que es la codicia. Lo que pasa es que lo disfrutamos. Es la codicia, acaparar más de lo que uno necesita. Yo trabajaba con una misionera canadiense cuando iba a Cuba. Y ella me decía que ella tenía 2 pares de zapatos. Yo duré 5 años viajando con ella y ella iba con los mismos zapatos. Ella decía que yo nada más necesito 2. Yo no necesito más que 2 zapatos. 2 zapatos tenía ella. Ella tenía una chancla y tenía unos tenis. Me dice, y ella levantaba los pies y me decía, 15 años hace que lo compré. Y como un hoyo Entonces, el problema básico viene porque no tenemos presupuesto. Esta es una de las principales razones para gastar de lo que no ganas.
¿Alguna vez tú te has preguntado qué puedes hacer para llegar a fin de mes? ¿O en qué se te va el dinero? ¿Tú has pensado eso? No se escribe. Usa de razones. Una de las razones por las que gastas más de lo que percibes es porque no llevas a cabo un control de tus ingresos, no llevas un control de tus gastos, además de un presupuesto mensual. Si tú no sabes para qué quieres que trabaje tu dinero o cuánto tú deberías de gastar, es imposible tú tener un control de tus gastos. Si gastas así y no te das cuenta, 10 aquí, 20 aquí, 30 aquí, 40 aquí, jamás vas a trabajar con presupuesto. Dice Lucas 14, 28, 3, el mismo Jesucristo, parece que 28, 30 y se me quedó el 2, 28, 32, dice Cristo, no yo, no comiences sin calcular el costo de nada. Cristo está hablando de presupuesto aquí. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez tú termines solamente los simientes antes de quedarte sin el dinero, te vas a quedar a medio talle, dice Cristo. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ay, está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puedes, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Aquí Cristo nos está diciendo, presupuesto, planifica. No puedes hacer las cosas sin tú hacer un plan. Tú tienes que hacer un budget. Tú tienes que saber cuánto te entra y cuánto gastas en el mes, porque vas a vivir endeudado toda tu vida. Algunas desventajas de no contar con un presupuesto son gastar más de lo que uno cobra, comenzar a pedir dinero prestado, impagados, esas son las cuentas que están overdue, deudas, imposibilidad de llegar a fin de mes. Venimos con lo de la tarjeta de crédito que Lorenzo estaba preguntando. Las tarjetas de crédito son un recurso, son una forma de moneda y por sí solas no pueden hacer ni bien ni mal. Ellas no son ni buenas ni malas. Todo depende del uso que tú le das. La manera como tú eliges el crédito determina el impacto que tú vas a tener en tu vida financiera, positivo o negativo. Yo he escuchado mucho, yo doy un tarjetazo yo voy a dar para esto. Diferentes estudios, escuchen, diferentes estudios han comprobado que se tiende a gastar más utilizando la tarjeta de crédito, al menos 10% más, porque no las ves como tu dinero, al contrario. En cambio, si tú pagas en efectivo, te obliga a ver cuánto dinero tú tienes en la cartera. Las tarjetas de crédito, tú usas un dinero prestado que crees que nunca lo vas a pagar. Y una de las estrategias es tú usar tu efectivo y mandar la tarjeta de crédito a 3,000 millas hasta que tú comiences a trabajar con presupuesto. Imagínate, miren este ejemplo. Tu dinero de liquidación a un gerente financiero tú se lo das a cambio de una reducción de gastos o de intereses, que el banco te dé intereses. Y un año después, tú descubres que ese dinero desapareció. Su reducción fue del 100%. ¿Cuál sería tu reacción? Tú dirías, esto es absurdo porque yo lo puse en el banco para que el dinero me produjera intereses. Se suponía que debía invertirlo para mí. No gastado todo en ti. Eso es lo que uno le diría a lo del banco. Pero, ¿cuántos cristianos han hecho exactamente eso con Dios? Porque el problema aquí es que nosotros creemos que el dinero nos pertenece y se nos olvida que Dios es nuestro proveedor. Y nos pone a nosotros como mayordomos, mayordomos de nuestros hijos, mayordomos de nuestra casa, mayordomos de nuestras finanzas. Y nosotros hacemos lo que queremos con lo que se nos pone en la mano. Traje esto para que nosotros pudiéramos visualizar un poco. Por ejemplo, el presupuesto, ¿cómo se trabaja? Usted gana $50,000 al año.
usted tiene necesariamente que dedicar 35% en la vivienda, Limpio, pastor. limpio, 20,000 en, yo saqué cuentas, 20,000 en la comida del año completo, el 20%, perdón, 15% en carros, estamos hablando de mensualidad, de los gastos de cambio de goma y todo eso, 8% en ropa. No necesariamente, a veces uno no compra ropa por mucho tiempo. Pero un 8% no es mucho, estamos hablando de una familia. 6% en la salud, 6% en restaurantes, en vacaciones, en diversiones y un 10% de ahorro. Así se maneja un presupuesto para uno poder tener una vida donde no se sienta todos los días ahogado y que el día que uno no tenga trabajo tampoco tenga 2 pesos ahorrados. Tú no puedes, si te pasaste de estos presupuestos, definitivamente no estás administrándote bien. Pastora, perdone, y del punto de vista bíblico, porque todo lo que estamos hablando... O sea, es bíblico, es bíblico. ¿Y dónde está el diezmo? Tú puedes en el 10%. En el 10%. Ok, oh, sí, nada. Por ejemplo, si tú sabes que ganas $50,000, el 35% es para lo único que tú calificas para una casa que tú compres o que tú vayas a rentar. Entonces tú te sientas y tú dices, yo tengo que rentar una casa, yo tengo una entrada de $30,000, el 35% de los $30,000 son 800, yo no puedo buscar una casa que pague más de $800. Pero aparecen. Y yo le garantizo a usted que va a tener dinero guardado. Es cuestión de usted sentarse y organizarse, porque sí se puede. ¿A qué estilo de vida nos ha llamado Dios? ¿Cuánto debería gastar? Con la pregunta, ¿cuánto necesito? Manténme del pan necesario. O como Pablo escribe en 1 de Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo está hablando de que ese pecado de la mala administración que nosotros cometemos, de la mala mayordomía, es porque nosotros no tenemos contentamiento con la ganancia que Dios nos da. Le estamos diciendo a Dios, no, este presupuesto que tú tienes para mí no me gusta. Yo quiero mi presupuesto yo gastar así. ¿Cuánto necesito? Sería la palabra. En ese supermercado, cuando se va, que se compran y después la comida vencida, botándola. Porque, mira, pusieron esto en especial, me lo llevo. Y pusieron esto otro y me lo llevo. Usted no necesita eso. Y cuando vuelve dentro de 3 meses, usted tiene todo el almacén de lo que compró y vuelven y ponen el mismo artículo en especial. O sea, usted lo que hizo fue que gastó un dinero que no debía. Nuestro estilo de vida determina nuestras necesidades. ¿Dónde tú vives? ¿Qué carro conduces? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo vacacionas? ¿Cómo comes? Todas esas cosas determinan realmente lo que es la prioridad para nosotros. Pasándonos de presupuesto en estas cosas. El estilo de vida que queremos llevar. El barrio donde queremos vivir. La casa donde queremos vivir. El carro que nosotros conducimos. Queremos que sea un carro que me guste y que le gusten a todos los demás que me ven. La ropa que me pongo, que siempre vivan tirándome halagos por el tipo de ropa que me pongo. Las vacaciones, tengo que salir todos los años de vacaciones. Es que tengo que salir. Lo que comes, lo mejor. Lo mejor es plato. Hay gente que ni siquiera miran cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el otro. A mí me invitaron a comer y cuando fuimos al restaurante lo primero que yo hice fue mirar, ay Dios mío, pero mire, este plato cuesta 35 pesos. Digo, ¿cómo es posible? No, si yo hago eso en mi casa y comemos 4, yo quiero esto. No, yo no pedí eso, yo pedí berenjena, pero de todas formas, ¿cómo es posible que yo vaya a tener? No, definitivamente. Dios no te está llamando a un estilo de vida que requiera mayores ingresos que lo que tú posees. Si tú no puedes suplir tus necesidades más básicas, quizá Él te esté llamando a buscar un trabajo con un mejor salario, puede ser. Pero Él no te está llamando a un estilo de vida que cueste más que lo que tú produces, definitivamente no.
Consejos. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Usted es esclavo de los intereses, usted es esclavo de los bancos, usted es esclavo de la tarjeta de crédito si está pagando intereses. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Eso significa que cuando estamos endeudados estamos en maldición, porque en Deuteronomio 28 dice claramente que cuando se desobedecen las leyes de Dios, esa maldición entra a tu casa, que es que tienes mucha deuda y tienes que estarle pagando a tus acreedores intereses. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré jamás ni te abandonaré. Esto pica y se extiende. Realmente esto es una clase de 40 minutos. Se necesita hacer un plan de trabajo donde todos trabajemos con presupuesto. Comencemos a sentarnos para ver cuánto ganamos, cuánto podemos gastar y poner esta visualización. Y nosotros ver cómo podemos dirigirnos por ella. Sí, mijo. Que una vez vi un post en Facebook que decía, no se necesita tanto para sobrevivir, pero sí se necesita demasiado tiempo para darse cuenta de eso. Sí. Que uno se gasta toda la vida Sí, y al final no se da cuenta que todo se va. Sí. Y se va en nada. Muchas cosas, Y se va en nada, se va en nada. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos hacer esta tarea en la casa, porque definitivamente lo que Dios quiere es que nosotros prosperemos y que nos vaya bien. Y que con lo poquito que Dios nos ha dado, que nosotros podamos ser fiel y no nos salgamos de ahí, porque en ese presupuesto alcanza para que nos vaya bien, de acuerdo a lo que nosotros ganamos. El problema está en querer tener un estándar de vida que no nos corresponde, que nosotros no merecemos. A alguien que ore, por favor.